Bienvenidos a otro programa más de Conversando con Correa, nuevamente con un extraordinario invitado, una referencia latinoamericana y mundial, elegido alguna vez como el hombre del año en todo el planeta, presidente durante 2 periodos de la economía más grande de América Latina, dirigente obrero, sindicalista, luchador de toda una vida. Por supuesto me refiero a ese querido amigo Ignacio Lula da Silva. Bienvenido, Lula, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un enorme placer, Rafael, poder estar conversando contigo. Y Lula, pese a que ninguna democracia latinoamericana se puede considerar ejemplar, lo digo con dolor, porque sobre todo pues para nuestras élites las democracias sirven mientras no haya el peligro de que cambien algo. El momento en que puedan cambiar algo, se olvidan de la democracia, derechos humanos, constitución, etc. Pero en los últimos años, con los problemas de toda democracia de un país en vías de desarrollo, por importante que sea, ¿no? Brasil forma parte de los llamados BRICS. Había algo de estabilidad democrática, algo de institucionalidad, con por supuesto los altibajos de siempre, el problema de color de melo, etc. Y más aún, desde que en el 2002 tú ganaste la presidencia de la República y empezó el gobierno de los partidos de trabajadores, 2 periodos del 2002 al 2010, Lula, y del 2010 al 2016, Dilma. Progresó muchísimo Brasil en lo económico, tu programa de hambre cero, ejemplo mundial de reducción de la pobreza, de políticas sociales, pero también de institucionalidad, de estabilidad democrática. Brasil tenía un liderazgo a nivel mundial, defensor de los derechos humanos, defensor del sur global. Y como que si todo ha cambiado los últimos años. Destituyen a una presidenta legítima, sea un golpe parlamentario o judicial. Se ven las más grandes contradicciones. Te persiguen a ti, rompiendo todo principio jurídico, todo derecho humano. A Dilma se la defenestró basados en calumnias que luego se evidenciaron que no eran verdad, pero ya estaba fuera de la presidencia y por el contrario, se descubren redes de corrupción donde están implicados dirigentes actuales, las más altas esferas del gobierno, y en ese caso prácticamente no pasa nada. ¿Qué sucede con nuestro querido Brasil? ¿Hacia dónde va Brasil? Mira, Rafael, es importante recordar a los telespectadores que Brasil lo tiene todo, o tenía todo, para estar consolidando su democracia. Solo para que te hagas una idea, cuando dejé la presidencia, el 31 de diciembre del 2010, según las encuestas de opinión, el 87% de los encuestados evaluaron mi presidencia como buena o excelente, el 10% como regular y el 3% como mala. Fue la evaluación más alta de un gobierno en un país democrático del tamaño de Brasil. Y conseguimos elegir a Dilma, que nadie creía que era posible elegir, la primera mujer presidente de Brasil. Todo empezó muy bien hasta que empezaron las manifestaciones del 2013, que yo creo que empezaron, junto con la primavera árabe, un proceso de desintegración de las democracias existentes en algunos lugares. Lo que pasaba entonces, en mi opinión, era que Brasil estaba en una posición privilegiada. Formaba parte de los BRICS. Era uno de los exponentes de los BRICS. Se había convertido en un protagonista internacional. Y creo que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver cierta independencia por parte de América Latina. Cuando nosotros aquí en América del Sur no aceptamos el ALCA, cuando creamos UNASUR, cuando creamos la CELAC, cuando creamos el Consejo de Defensa Suramericano y sobre todo cuando Brasil descubrió el Presal. Descubrimos el Presal en el 2007. Nosotros, después de mucha investigación y con muchas inversiones, conseguimos encontrar petróleo, el mayor pozo de petróleo del siglo XXI. No se sabe si existe otro pozo así, a casi 7.000 metros de profundidad. Son 2.000 metros de agua, después 3.000 metros más de tierra, luego 2.000 metros de sal y debajo de todo aquello está el petróleo.
Creamos una ley para regular el petróleo que dice que el petróleo volvería a ser propiedad del pueblo brasileño y las multinacionales debían pagar cuanto quiera al gobierno. Y el 75% de las regalías del petróleo estaban destinadas a las inversiones en educación, ciencia y tecnología y salud. Eso fue algo que la élite brasileña nunca ha aceptado, que nunca han aceptado las multinacionales petroleras, y nosotros lo logramos. Y a partir de ahí empezó un proceso de desgaste, de desintegración, de mentiras, de intrigas contra el gobierno de Dilma. El Congreso Nacional estaba trabajando en contra de ella para evitar que aprobara cualquier cosa que pudiera mejorar las condiciones de la economía brasileña. Y ocurrió el golpe que había sido proyectado por el Parlamento. Yo luego empecé a entender que no tenía ningún sentido que me dejaran ser candidato en el 2018, porque el hecho de haber destituido a Dilma no podía permitir que yo volviera 2 años después de su destitución. Y en aquel momento, Rafael, empezó la gran mentira. En Brasil existe un pacto entre la prensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. O sea, primero ellos criminalizan a las personas a través de los medios de comunicación y después de que la persona en cuestión ya está condenada, se lleva a cabo un proceso judicial. En mi caso, la prensa mintió y aquella mentira fue transformada en una investigación policial. La investigación fue enviada al Ministerio Público y terminó en una acusación mentirosa. El juez aceptó aquella acusación mentirosa y dio una resolución más mentirosa aún. Después se pasó a juzgarme a una corte de segunda instancia y así se consolidó la mentira. Y la mentira fue así. Hay que evitar que Lula pueda volver a ser candidato a la presidencia en Brasil. ¿Por qué? Porque todas las encuestas de opinión pública, todas ellas, demuestran que tengo amplias posibilidades de ganar las elecciones en Brasil en la primera vuelta. Lo que ellos no consiguen entender es por qué todas esas acusaciones en contra de Lula no consiguen hacer a Lula desaparecer de la política. Porque cualquier político, en mi lugar, desaparecería y se escondería. Pero yo decidí enfrentarlos. Debo enfrentarlos porque para mí, que nací en una región muy pobre de Brasil, donde la gente, si no muere de hambre antes de cumplir 50 años, se hace muy resistente, para mí el honor es una cosa que vale mucho. El carácter es una cosa que vale mucho más. Y yo estoy luchando por defender mi honor, mi carácter, y para decir que no es posible que yo me rinda ante las mentiras de quien quiera que sea en este país. Es por eso que decidí enfrentarme a todo eso. Mi partido quiere que yo sea candidato, está postulando mi candidatura y yo estoy listo para ser candidato y para ganar las elecciones. Es posible recuperar la economía de Brasil. Es posible hacer que Brasil vuelva a crecer. Es posible volver a generar puestos de trabajo. Es posible hacer que los pobres sean menos pobres. Ellos saben que soy capaz de cuidar de eso, que soy capaz de hacerlo, pero quieren evitar que eso ocurra. En mi opinión, hay una incomprensión del papel que Brasil tiene que desempeñar en el mundo. No estoy hablando de dominar el mundo, sino de compartir decisiones con sus iguales, con África, con América Latina, con América del Sur. Yo, Rafael, creo que la élite brasileña no está acostumbrada a la democracia. Más que eso, creo que la élite de América Latina no quiere la democracia. Para la élite latinoamericana, la democracia es no más que un pobre gritando que tiene hambre. Pero no es solo el hecho de que queremos comer. Como sabes, todos tienen derecho a la educación, pero solo algunos pueden ir a la universidad. Entonces, cuando nosotros declaramos que todo el mundo tiene derechos de verdad, todos pueden trabajar, estudiar, comer 3 veces al día, todos pueden tener acceso a la cultura, eso incomoda a mucha gente. Creo que fue por eso que destituyeron a Dilma y es por eso que tengo muchas ganas de seguir participando en la vida política de este país. Para que nosotros podamos recuperar el sueño que tú, yo
Cristina Kirchner, Chávez, Maduro, Evo Morales, Tabaré, José Mujica y tantos compañeros soñaron hacer América Latina fuerte y soberana. Porque cuanto más fuertes y soberanos seamos, más fuerza tendremos en el diálogo con el resto del mundo. Todo el santo día digo que a mis 73 años tengo la energía de alguien de 30 años y las ganas de pelear de alguien de 20. Bueno, yo he sido testigo presencial de mucho de lo que dices, querido Lula, de tu liderazgo, tu compromiso hacia el resto de América Latina, como que si Brasil antes era extraño a América Latina, teníamos diferencias idiomáticas, diferencia en cuanto a escalas de economía, etcétera. Y tú integraste a Brasil, América Latina, y Latinoamérica se integró con Brasil, fuiste uno de los promotores de UNASUR, de todos estos espacios integracionistas, y de la relación, profundizar la relación de América Latina con otros continentes, y sobre todo Sudamérica, por ejemplo, África, por ejemplo, los países árabes. La primera vez, bueno, la segunda vez que te conocí fue cuando era todavía ministro de Economía y Finanzas del Ecuador 2005, en la cumbre Sudamérica, Países Árabes, allá en Brasil. La primera, tú no te vas a acordar, pero fue como estudiante. Después de tu primera campaña electoral visitaste... Sí que me acuerdo. Nos sentamos en la mesa redonda y conversamos. Y me impresionó mucho cuando te preguntaron qué es lo más importante que hay que hacer. Y un dirigente sindical, un obrero, dijo educación, ¿no? Y eso me abrió mucho los ojos. En todo caso, Lula, los logros fueron extraordinarios. Por eso es más desconcertante el rumbo que han tomado las cosas. ¿Cómo puede cambiar todo tan rápido? ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos mal para que se pueda desestabilizar un país como Brasil? Para que el resto de América Latina mire hacia otro lado, el mundo entero mire hacia otro lado frente a la ilegalidad de sacar del poder a una presidenta legítimamente electa como Dilma, que todavía se permitan cosas que en 2010 nos parecían imposibles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se ha vivido después de la salida de Dilma, los casos de corrupción que los ha tratado de tapar el Congreso, el Senado brasileño. En un país, en otros países, cuando un presidente tiene hasta videos, grabaciones que lo comprometen en casos de corrupción, y en lugar de permitir la investigación, sus aliados en el Congreso tapan eso, evitan esa investigación, a la final lo logran, pero esos congresistas nunca más van a salir electos. En Brasil parece que no sucede nada. Rafael, toda la legislación que ha fortalecido la regulación para investigar la corrupción y el blanqueo de dinero la hizo el Partido de los Trabajadores. La corrupción siempre ha sido un instrumento utilizado por la derecha para intentar atacar a la izquierda. Así fue durante la construcción del nazismo. Así fue durante la construcción del fascismo. Así fue aquí en Brasil cuando se suicidó Getúlio Vargas. Fue por esa razón que Perón tuvo que huir de Argentina, porque la denuncia de corrupción es para destruir moral y éticamente a los oponentes. Sabes que la élite brasileña nunca ha aceptado el hecho de que yo haya optado a favor de América del Sur. Brasil era un país que estaba de espaldas a América del Sur. No miraba hacia África, sino que miraba directamente hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Yo decidí cambiar eso. Nosotros en Brasil tenemos un complejo de inferioridad. Todo lo que pasa en Estados Unidos es bueno. Todo lo que pasa en Brasil es malo. Es un complejo de inferioridad y yo decidí poner fin a todo eso. Decidí acabar con eso. No quiero ser mejor que nadie, pero tampoco quiero ser inferior a nadie. Quiero tan solo ser respetado y quiero tener el poder de tomar mis decisiones políticas yo mismo. No quiero consultar a nadie. Nos ve el mundo entero, Lula, y puede ser que parte de la audiencia, sobre todo no latinoamericana, esté sorprendida de tus conceptos sobre las élites latinoamericanas. Lo comparto totalmente. Aquí yo no puedo ser neutral, pero eso no nos impide ser objetivos. Y objetivamente, una de las causas del retraso de América Latina son las clases élites que nos han dominado. Élites para las cuales la democracia sirve mientras no cambie nada. Empieza a cambiar algo
cualquier cosa hacen para acabar con la democracia. Élites que van a apoyar un gobierno, a tolerar un gobierno, si es que le dan mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero al rato en que ese gobierno quiere darle el mismo colegio que a sus hijos, son capaces de matar al presidente. ¿Sí? Pero la pregunta, ¿fue un problema solo de las élites de defender sus negocios? En América Latina las élites también tienen los medios de comunicación, así que lo que piensan las élites son los que dicen, lo que transmiten esos medios de comunicación, y a su vez defienden negocios, espacios. ¿Fueron las élites brasileñas o hubo injerencia también internacional, problemas de geopolítica, etcétera, países hegemónicos que han intervenido en el problema interno de Brasil? Estoy convencido de que hay un vínculo entre los intereses de la élite brasileña y los de la élite extranjera, sobre todo la de Estados Unidos. Muchas veces no conseguimos comprobar cosas en el mismo periodo que ocurren. Pero hoy ya tenemos pruebas de que el Ministerio Público de Brasil está recibiendo instrucciones del Ministerio Público de Estados Unidos. Están interfiriendo porque tienen interés en procesos en contra de Petrobras. Los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York creen que perdieron dinero en Brasil cuando nosotros no aumentamos el precio del gas ni el precio de la gasolina. Creen que sufrieron pérdidas y decidieron que debían recuperar aquel dinero por vía judicial y ahora están ganando el proceso contra Brasil. Entonces, hay una combinación de intereses de la élite de países como Estados Unidos y los de la élite brasileña. Pero lo más grave es, yo, por ejemplo, creo que nosotros también hemos cometido errores. Es importante que sepamos que tanto yo como Dilma hemos cometido errores. Nuestro partido ha cometido errores. No debíamos haber perdido la votación en el Parlamento por la destitución de Dilma. Era muy difícil para la oposición conseguirlo, y yo creo que nos faltó firmeza. Tal vez no jugamos de la forma apropiada para no permitir la destitución de Dilma. Pero, de todos modos, hay una cosa aún más grave, y es el comportamiento de los medios de comunicación. Se comportan como si fueran un partido político. Hacen política por la mañana, por la tarde y por la noche. Todos los días. Digo que los medios de comunicación se preparen, porque voy a crear una nueva regulación sobre ellos y voy a democratizar los medios de comunicación en Brasil. Como tú bien dices, son actores políticos tiempo completo, y cuando tú le respondes políticamente, dicen que es atentado a la libertad de prensa. Y así, pues, con su propaganda envuelven al país y al mundo, ¿no? Porque tienen poderosos aliados y en otras partes no se entiende la clase de prensa que tiene América Latina. Pero Lula, ¿no crees que hubo una política deliberada de países hegemónicos? Hablemos, claro, de Estados Unidos contra el Partido de los Trabajadores, contra los gobiernos progresistas, sobre todo en Brasil. Yo no quiero culpar solo a Estados Unidos. Cada día queda más claro que a Estados Unidos no le interesa una América Latina independiente. No le interesa una América Latina con soberanía, y mucho menos interesa a un país con el tamaño de Brasil, con una cierta influencia en las decisiones de América Latina. No le interesa, es decir... Pero por eso pueden llegar a tanto. Sería torpe. Yo creo que sí pueden llegar a tanto. Sería torpe. Sí que pueden. Porque desestabilizarían la región. Pero eso fue lo que ocurrió en el 64, en el 73, en Chile. Eran otras circunstancias, ¿no? Había la Guerra Fría, etcétera. Yo creo que nosotros también tenemos que haber cometido errores. Creo que nosotros también fuimos arrastrados por la euforia, por las cosas que fuimos capaces de hacer. Y por eso no se tuvo tanto cuidado de la organización del país como se debería. Hoy en día yo estoy convencido
de que la gente podría haber hecho un poco más, que se podría haber consolidado el Banco del Sur, pero no se consolidó. Se podían haber creado otros mecanismos de protección de nuestro continente, pero no los creamos. Yo creo que ahora no hay que seguir lamentándose. A mí me preocupan presidentes como Trump. Pienso, sinceramente, que Estados Unidos se merecía algo mejor, pero fue el pueblo quien lo eligió. Trump no tiene ninguna preocupación con América Latina. Fue muy claro en su discurso. Mi principal preocupación es Estados Unidos, el pueblo estadounidense. Sí, pero los problemas de Brasil se iniciaron con Obama, ¿no? Y Obama se suponía que era un demócrata. Mira, sinceramente, te voy a decir una cosa. Mucho más preparado que Trump. Bueno, cualquier cosa es más preparado que Trump. Te voy a decir una cosa que te va a parecer rara. En la relación con Brasil, Bush y Condoleezza fueron mucho más democráticos que Obama y Hillary Clinton. Estoy claro en eso. Obama era una persona, es una persona muy simpática, pero en esencia la política exterior hacia América Latina no cambió, excepto el caso de Cuba. Pero con Venezuela fue terrible, por ejemplo. Un día un personaje estadounidense importante me dijo: Lula, el problema de Obama es que es extraordinario en su discurso, pero parece que olvida todo al día siguiente. Parece que no se acuerda de lo que dijo. Porque es verdad, es fantástico en su capacidad de hacer discursos sobre asuntos importantes, pero luego las cosas no se hacían. Incluso Cuba, Guantánamo, tenía que haberla cerrado. Después de andar ofreciendo presos políticos para América Latina, de ofrecer presos políticos para Uruguay, de ofrecer presos políticos de Guantánamo para Brasil, sinceramente, los norteamericanos nunca tuvieron interés en colaborar con América Latina. Volviendo un poco atrás, Lula, la desestabilización que hubo en Brasil, el claro golpe parlamentario, casi judicial, después exoneraron a Dilma de todo, iniciado pues con ese ataque mediático, linchamiento mediático para destruir el apoyo de la presidenta de la República. Es todo un libreto. Ese libreto se está aplicando en varias partes de América Latina, con sus matices. O sea, la lucha política no puede llegar a esos niveles. Entonces hay una nueva estrategia de destruir, además a los líderes progresistas, porque de repente tú ves a un Temer filmado, conversando, casos de corrupción, y no dan paso a la investigación en el Congreso. Y te insisto, si eso sucediera en un país como Ecuador, ese congresista nunca más va a ser reelecto. Pero parece que en Brasil no pasa nada. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Nosotros hemos hablado mucho de esto en el Partido de los Trabajadores. Y creo que ahora en las elecciones del 2018 vamos a tener que preparar nuestro discurso para dejar bien claro a la sociedad brasileña qué es lo que nosotros queremos que ocurra en Brasil. Primero tenemos que dejar bien claro que nosotros vamos a hacer cambios en todo aquello que aprobó el gobierno golpista. Vamos a recuperar muchas cosas que habían sido destruidas. Vamos a organizar una campaña para hablar de la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Brasil. En tu plan estaría una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de Constituyente. 1988 ya ha sido destruida, ya no existe. Ya han hecho 500 enmiendas. Por eso haremos una campaña para demostrar que el pueblo tiene que elegir a diputados comprometidos con determinadas banderas de lucha. Cuando fui electo presidente, mi partido tenía solo 91 de 513 diputados. Es casi humanamente imposible gobernar si uno debe negociar cada palabra.
Por eso ahora creo que tenemos que aprovechar todo lo malo que ha pasado en Brasil para intentar mejorar y politizar mejor la sociedad brasileña. Una última pregunta un poco dura. Aquí hubo un Getúlio Vargas, ¿no? Décadas presidente de Brasil, que cuando fue acorralado por la prensa, por los grupos de poder acusándole de corrupción, prefirió pegarse un tiro. Y eso produjo un levantamiento popular y que los dueños de esos medios de comunicación que habían llenado de tantas calumnias el corazón de la gente, la conciencia colectiva, que habían mentido tanto, tuvieron hasta que salir del país. Lula hoy está perseguido, acusado, ¿no? Vamos a dar batalla de otra forma. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo hacer que estos grandes culpables, grandes responsables, la prensa corrupta de América Latina, escucha lo que te voy a decir por todas sus faltas? Rafael, yo siempre digo que si a Getúlio Vargas en vida lo hubiera apoyado tan solo el 10% de la gente que lo apoyó después de muerto, él no se habría matado. Yo siempre digo que no tengo ganas de seguir el ejemplo de Getúlio. No me voy a matar. Tampoco seguiré el ejemplo de João Goulart. No saldré de Brasil, me quedaré aquí y lucharé. Lucharé porque cuento con el apoyo de una parte de la sociedad organizada y muy fuerte, con la participación de estudiantes. Chico Buarque, una vez en la campaña de Dilma, en una fiesta de Dilma, dijo lo siguiente: me gusta este gobierno porque no habla grosero con Bolivia y no habla fino con Estados Unidos. Ese es el Brasil que queremos. Un país que respeta a sus aliados. Un país que trabaja para el crecimiento conjunto de las naciones. Un país que va con la cabeza erguida defendiendo los pueblos oprimidos del mundo. Y es por eso que estamos en esta lucha, amigo. Acaba de dar el plan, la visión política para todos los países de América Latina, sean chicos, sean grandes. Así que felicitaciones, eres una referencia para todos nosotros, querido Lula. Bertolt Brecht decía, solo los que luchan toda la vida son imprescindibles. Nadie busca ser imprescindible, pero sí tenemos que luchar toda la vida. Hay mucho por hacer y tú nos inspiras. Gracias, Lula.